Estamos en estos momentos con Leonel Fuentes, analista político, para hablar sobre los retos del gobierno tras los resultados de la consulta popular y referéndum. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenidos a Fuego News. Muy buenos días, buenos saludos a todos los que siguen en las redes sociales y bueno, los que escuchan a Radio Fuego 106.5. Leonel, para comenzar, sabemos que el no ya ganó en todas las preguntas: bases militares, fondos para organizaciones políticas, reducción del número de asambleístas y obviamente la convocatoria de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ve este panorama? ¿Cómo ve cuáles son los siguientes retos del gobierno para enfrentar obviamente esta crisis política que ahora lo está viviendo? Bueno, el gobierno tiene que ver la página inmediatamente, ¿no? Yo creo que un buen gobernante es el que se acopla a las situaciones de crisis, a las situaciones de complejidad. Y en el momento actual, el gobierno tiene que seguir luchando con las herramientas que tiene, como lo ha hecho, digamos, durante todo este tiempo que ha estado el presidente Noboa. Es decir, con la misma constitución, transformando algunas normas, mejorando, digamos, el andamiaje eh, de la administración pública para poder combatir al crimen, mejorando las condiciones, digamos, de organización para que pueda aterrizar la política pública, para que se pueda mejorar la calidad de los servicios públicos, y todo eso finalmente se lo puede hacer bajo el mismo marco constitucional. Así que creo yo que lo más sabio del gobierno, lo más sabio por parte del gobierno sería que en este momento pase la página y siga enfrentando los grandes desafíos que tiene este país, porque finalmente esta consulta era un instrumento para poder medir las necesidades que se podían cambiar y finalmente el pueblo soberano decidió que no. Así que hay que seguir adelante. Lionel, buenos días, le saluda Yanela Villamar. Coméntenos un poco, decían pues no, ya que no se aprobó, no se va a una segunda fase de esta constituyente, se puede plantear reformar o enmiendas para poder darle una que otra mayor fortaleza a las Fuerzas Armadas, para mejorar ciertos aspectos, tomando en cuenta la narrativa del gobierno nacional, en donde decían que nuestra actual constituyente es una constitución que aporta o que está más del lado de los delincuentes que de la justicia. Por otra parte, esta constitución, la que supuestamente, pues no, la promesa de los correístas, no, la de los 300 años, ¿realmente usted considera que es una constitución garantista? Bueno, mire, la Constitución del Ecuador es una constitución garantista de derecho porque se escribe una corriente, digamos, a un paradigma del derecho, del garantismo constitucional, donde se busca, digamos, fundamentalmente positivizar la mayor cantidad de derechos humanos. Esto ha conllevado un problema, ¿no? Que el problema es que la mayor cantidad de derechos que se consagran en las constituciones requieren también costos, porque existe el costo del derecho, es decir, hay un análisis económico de los derechos. Y entonces estas constituciones se convierten en una especie de constituciones promesas, donde la ciudadanía piensa que tiene todo, pero en realidad lo que tiene son normas escritas, derechos escritos en una constitución, pero que no se traducen finalmente en servicios públicos, no se traducen finalmente en mejoramiento de la calidad de vida, porque así no funciona el Estado. El Estado funciona con recursos económicos y entonces los recursos económicos, los ingresos que tiene el Estado son los que permiten garantizar con una buena administración pública que estos derechos se cumplan. Ahora bien, es una constitución que evidentemente tiene muchísimas bondades, es una constitución que tiene cosas muy importantes que, digamos, que son diametralmente distintas a la constitución del año 98, pero también tiene cosas que finalmente no permiten el desarrollo del país, sobre todo en materia de sectores estratégicos, 303 en adelante, y otros artículos que tienen que ver con situaciones que no permiten el desarrollo, digamos, de la economía del país. De tal forma de que ya en el momento actual el presidente tendrá y el gobierno tendrá que funcionar con lo que tiene, con las herramientas que tiene, seguir en esa lucha por sacar adelante el país. Creo que la decisión soberana es más que legítima y hay que respetarla. Y más adelante habrá otros momentos más oportunos, ¿no? Para poder seguir consultando al pueblo, pero creo que ya por el momento lo más saludable es sencillamente seguir, digamos, con lo que tenemos y luchar para salir adelante.
Analista, justamente quería referirme a la pregunta C sobre la reducción del número de asambleístas. Quisiera saber cuál es su perspectiva acerca de esta pregunta, porque la mayoría de los ecuatorianos estaba en contra, o la mayoría de los ecuatorianos está en contra ya desde hace varios años sobre la Asamblea Nacional, y quería ver cuál era su perspectiva acerca de por qué el electorado se dirigió más al no en esta pregunta y no por el sí. A ver, según lo que yo estoy viendo en la página de Revista Vistazo, ¿no? En la pregunta, me hablaba la pregunta C, Sí, la pregunta reducción C del de número de reducción del número de asambleístas. asambleístas. Según lo que está en la red en Instagram, el sí ganó en Pichincha, en Napo, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Loja, Zamora Chinchipe y Galápagos. Es decir, creo que es una de las preguntas que mayormente tuvo respaldo, digamos, popular, el sí. Lastimosamente son preguntas que, perdón, son provincias que no tienen un gran peso electoral, excepto Pichincha, pero Claro. es una de las que mayormente ha ganado el sí, a diferencia de las otras donde ha perdido casi en todas las provincias de forma, digamos, mucho más fuerte, ¿no? Eh, Era una pregunta que parecería lógica porque evidentemente no requería mayor profundidad en el análisis, pero insisto, esta consulta popular tuvo un problema, tuvo 4 preguntas. Las 3 son de referéndum y una es de consulta. Las 3 de referéndum, al momento de atarlas a la pregunta de consulta, que era la más pesada, la más fuerte, la más profunda, digamos que era una potencial constituyente, esta sirvió de ancla y las hundió a las otras 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las otras 3, con información más o menos, digamos, estandarizada, con una información, digamos, de primera mano, podía tomarse la decisión. Pero la cuarta pregunta, que es la de consulta popular, que es la pregunta que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, esa sí requería una información mucho más profunda, requería tener bastante debate, requería tener bastantes propuestas para que finalmente tome una decisión informada a la ciudadanía. Entonces, esta pregunta atemorizó, digamos, a la ciudadanía y hundió las otras 3 preguntas. Es decir, por el tema de la Asamblea Constituyente se hunde la posibilidad de una base militar, se hunde la posibilidad de reducir el número de asambleístas, se hunde la posibilidad, digamos, de quitarle el fondo partidario a los partidos políticos, porque evidentemente las 3 preguntas que estaban acá de referéndum fueron atadas a esta ancla que era la Asamblea Constituyente, donde no hubo información, donde no hubo una propuesta y claro, hubo bastante desinformación. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en los últimos días se hablaba de que se iban a eliminar los décimos, de que las prestaciones de salud del IES iban a pasar al Ministerio de Salud, de que se iba a reducir derechos y bueno, y tantas cosas que se hablaron en las redes sociales, en los medios de comunicación, por parte de gente que quería desinformar y por parte de la oposición, que finalmente ocasionó, digamos, una gran desinformación que conlleve a un temor, y ese temor llevó a una especie de terror democrático que finalmente la ciudadanía decidió mejor no cambiar nada y votar no para que no correr el riesgo de que existan cambios radicales de pronto que pues, no podían beneficiar al pueblo. Coméntanos también otra cosa, ya sabemos cuáles son los resultados, sabemos también algunos de los aspectos que quizás llevó a esta derrota del gobierno nacional en esta consulta popular y referéndum. ¿Qué le queda ahora? ¿En qué tiene que enfocarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? De pronto aprovechar todos estos convenios que ha tenido con Estados Unidos, esta eliminación de aranceles con Estados Unidos. ¿Qué aspectos económicos ahora tendría que enfocarse el gobierno nacional? A ver, yo creo que es difícil la pregunta que usted me hace, ¿no? Porque el gobierno tiene que lidiar contra distintos problemas y todos los problemas finalmente están atados a la inseguridad. Es decir, por más de que el gobierno haga muchas cuestiones a favor de la ciudadanía, como por ejemplo este famoso tratado con los Estados Unidos, a pesar de que el gobierno consiga recursos económicos, a pesar de que el gobierno mejore de una u otra manera ciertos servicios públicos o mejore ciertas condiciones para el mejoramiento, digamos, de la capacidad económica de la ciudadanía, siempre estaremos, digamos,
atados, digamos, a los problemas de la inseguridad. Y la inseguridad es un problema costoso porque demanda múltiples recursos económicos, humanos, para poder luchar contra aquello, ¿no? Entonces yo creo que en este momento lo que cabe ya es que el gobierno se enfoque en dos, tres aristas que mejoren la condición económica de las personas, que mejore las posibilidades que tengan mayores ingresos la ciudadanía, capacidades para crédito, digamos, de los comerciantes, créditos para los artesanos, créditos para los créditos públicos, estoy hablando créditos para los campesinos, y que si se mejoran las condiciones económicas de las personas y se sigue manteniendo una lucha inquebrantable contra la delincuencia, es evidente que va a sentirse, digamos, un estándar de bienestar en la ciudadanía que va a reforzar, digamos, este respaldo al gobierno. Ahora, no olvidemos que el gobierno tiene un amplio respaldo. Es decir, las estadísticas, las encuestas hablan de que el presidente tiene una alta popularidad y el gobierno tiene un gran respaldo popular. Lastimosamente ese respaldo y esa popularidad no se pudo volcar en las urnas porque las preguntas definitivamente no fueron socializadas y bueno, y el temor ante la desinformación conllevó a que no se pueda traducir en un resultado positivo para el presidente. Justamente iba a ese tema. ¿Cree que a ADN le faltó más campaña por el sí, más comunicación, más vocería sobre las preguntas? Porque lo que yo venía escuchando eran análisis muy técnicos sobre las bases militares, sobre las organizaciones políticas, reducción de asambleístas, obviamente la Asamblea Constituyente, pero ¿cree que a ADN le faltó un poco más? A ver, yo creo que el presidente está solo en esta lucha porque ADN como organización no aportó mucho, es decir, sus líderes o lideresas no tenían un mensaje correcto, no supieron comunicar las preguntas. De hecho, el presidente prácticamente se puso en todos sus hombros esta campaña, es lo que yo percibo, y muy poco pudieron sumar desde las provincias los líderes de esta organización. Eso conllevó a que finalmente no pueda, digamos, multiplicarse este mensaje. Y la comunicación, lastimosamente, a pesar de que se entiende que hubo bastante información, pero a pesar que hubo bastante información, en las redes sociales triunfó, digamos, la desinformación, triunfó todo, digamos, la oposición con su mensaje y que llegó a ocasionar un temor reverencial las preguntas de la consulta y sobre todo esta pregunta que tenía con Asamblea Constituyente, ¿no? De tal manera que muy poco pudo aportar la organización a las preguntas y además de eso que el momento era tremendamente difícil, porque estás haciendo una consulta popular casi a puertas de Navidad, donde la gente está pensando más bien es cómo poder conseguir los recursos para poder comprarse un pavito, o un chanchito, o un pollito, o alguna cosa para poder comer en Navidad, para comprar los regalos, para cerrar el año. Los comerciantes están preocupados de cómo cerrar el año ante un año muy difícil. Y todo el mundo está buscando ya ahorita es cómo proyectarse el 2026. De tal manera que el momento tampoco no fue el más oportuno y ante una incomunicación, digamos, por parte de varios sectores que apoyaron el sí, hizo que no, la ciudadanía finalmente tome su decisión y no respaldó estas preguntas. Finalmente, Analisa, ¿usted qué considera que debe de hacer al interno de ADN? Usted mencionó que el presidente está solo, eso es una aseveración bastante fuerte, tomando en cuenta que no han funcionado esas estrategias comunicacionales, que si nosotros comparamos, no vamos a comparar gestiones, no vamos a comparar popularidad ni nada, vamos a comparar comunicación. Si nosotros comparamos una comunicación de Daniel Noboa con Guillermo Lasso, evidentemente pues vemos una diferencia. Si nosotros comparamos una comunicación entre Rafael Correa y Daniel Noboa, también vemos una diferencia un poco más marcada. ¿Qué considera que le hace falta a ADN, al gobierno nacional actual, para poder llegar a las personas, para que sea un mensaje que llegue a las masas y no que llegue solamente a las personas que les interesa saber de política, porque las otras realmente no les interesa saber porque están más preocupados en el día a día? Bueno, yo creo que el arte de gobernar requiere actualización, requiere escuchar. Una de las cosas que se debe hacer por parte del gobierno creo que es abrir las puertas a que otros actores que no son, digamos, de su tendencia política o que no son de su organización política puedan aportar, ¿no? Puedan
permitirle, digamos, al gobierno pluralizarse, ¿no? Que tenga mayor integración, cohesión con diversos sectores. Pero si una organización o un presidente solo se escude, digamos, en sus propios idearios, en los que siempre estarán alrededor de él, ¿no? Porque él es su líder, evidentemente cierra las puertas de que gente de la academia, gente de la sociedad civil, líderes, lideresas de otros sectores puedan colaborar con la gestión, no digo con el gobierno, sino con la gestión del presidente y obviamente sentirse, digamos, empoderados de que podemos, de que se puede, mejor dicho, apoyar a un proyecto que requiere la unidad nacional. Entonces, creo que el presidente tiene que mirar mucho más al horizonte, dejar de ver, digamos, a los que están más cercanos, sino ver que existe todo un panorama inmenso, un horizonte donde hay múltiples personas, actores, que pueden colaborar en mejorar la gobernabilidad, en dar ideas y en apoyar un proyecto que permita, digamos, los fines del Estado, que es lo que todos queremos, ¿no? Los fines de la seguridad, los fines de erradicar la pobreza, de la lucha contra el crimen, el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Así que yo creo que la reflexión a la que debe llegar como conclusión este gobierno es que luego de este resultado debe abrir sus puertas para que otros actores, otras personas se sumen a ese proyecto, que es un proyecto nacional, que es un proyecto que creo que todos queremos que el Ecuador viva mejor y que tenga futuro las nuevas generaciones.